Hola, buen día. Continuaremos con el tema de la sexualidad. Abordaremos el día de hoy la historia breve de la sexualidad. Y digo breve porque la sexualidad es un tema tan amplio que podría tomar una maestría o un doctorado. Es decir, podríamos pasar 5 años teniendo clases todos los días sobre la historia de la sexualidad y apenas nos alcanzaría el tiempo. Entonces lo que aquí vamos a hacer es una parte muy breve. Iremos por los momentos más importantes de la historia, los que han marcado las grandes diferencias entre lo que fue la sexualidad en tiempos prehistóricos hasta la sexualidad en la actualidad. La sexualidad a lo largo de la historia ha sido entendida y experimentada en diferentes formas dependiendo del momento histórico en que se estaba viviendo, dependiendo del lugar geográfico y del marco legal y religioso. Todas esas tres esferas, que son lo histórico, lo geográfico, lo legal y lo legal religioso, que es la parte cultural, han cambiado de una época a otra. Así, la sexualidad se vivió de manera distinta durante la Edad Media, de forma distinta durante la época, las sociedades cazadoras-recolectoras, diferente en el Renacimiento y totalmente ya distinta después de la Segunda Guerra Mundial. Porque algo importante a mencionar en la historia es cómo las guerras han marcado y han definido también las conductas sexuales de los seres humanos hasta llegar al presente. Al principio, la sexualidad humana se resumía a una función biológica, a una función de deseos hormonales programados biológicamente para la reproducción y con ello garantizar la sobrevivencia de los seres humanos, así como de otras especies que también mantienen una sexualidad. Luego se ocupó un sitio muy importante, conforme fue evolucionando la sociedad y los seres humanos, vino a ocupar un sitio muy importante la religión y las estructuras legales, pero fundamentalmente la religión. El aspecto religioso empezó a ponerle reglas a la sexualidad y algo que era meramente un proceso biológico cambió a ser un proceso regularizado por normas religiosas que empezaron a decir qué estaba bien, qué estaba mal, qué era correcto, qué no era correcto, cuándo, dónde y con quién vivir la sexualidad. En la actualidad, bueno, más tarde, después de esta introducción de la religión para controlar las formas de ejercicio de la sexualidad, más tarde esta misma cuestión religiosa empezó a ser tan castrante del acto sexual y de la forma de vivir la sexualidad que inició una persecución y hasta un castigo a diferentes formas de expresión de la sexualidad. Así llegamos hasta la actualidad, donde estamos viviendo, aunque ya no se hable tanto del tema, pero estamos viviendo la sexualidad en los tiempos del HIV. Entonces, la aparición del HIV en los años 70 vino a revolucionar otra vez, cuando ya mucha gente había dejado en paz la cuestión religiosa y decía, bueno, que la religión diga lo que quiera, yo con mi vida sexual soy libre de vivirla como yo me lo proponga. Vino el HIV y nos metió a todos un gran susto y tuvimos que reconsiderar cómo estamos viviendo la sexualidad, incluso tuvimos que reconsiderar si se seguía haciendo al natural o si ahora teníamos que poner un plástico de por medio, ¿no? Una membrana, algo que no nos permitiera ese contacto directo. Y si nos vamos hasta la actualidad, sabemos, por ejemplo, que eso que entró con el temor del HIV y modificó las formas de la práctica sexual y de las vivencias de la sexualidad, pues en épocas modernas también ya hemos aprendido que es posible, si eres HIV positivo y has estado el tiempo adecuado en tratamiento, es posible mantener relaciones sexuales sin condones y no contagiar a la pareja. Así también en la revolución de la sexualidad, que va también por épocas, estamos en una época en donde hablar del movimiento lésbico, bisexual, homosexual, transexual, queer, bueno, es el pan de cada día. Y eso es de lo que más hablamos y esa es la novedad en lo sexual. Ya no es la novedad la clonación, ya no es la novedad el útero subrogado, ya no es la novedad el HIV, el SIDA, no es tan, ¿qué le diré?
tan de conocimiento popular que le agregamos una infección de transmisión sexual más a la lista que ya teníamos, y esta nueva enfermedad que se le agregó es el Zika, porque ahora sabemos que el Zika también se puede transmitir sexualmente de hombres a mujeres. No, ahora de lo que más se habla es del derecho a ejercer la sexualidad, y entramos en un asunto bien grande o muy grande de género. Entonces así hemos ido con la evolución de la sexualidad. Para el propósito de esta clase, no me voy a ir por todas las épocas importantes que han marcado los cambios en la sexualidad y en el ejercicio de la práctica sexual y de las vivencias de género de los seres humanos. Voy a abarcar un poco de las primeras. Entre esas primeras hay unos intermedios que se los voy a dejar a ustedes, y ahí los voy a ir mencionando hoy aquí en el video. Y el restante, hasta donde yo llegue, de ahí hacia adelante, esos temas los van a preparar ustedes por equipo. La prehistoria. Vamos a empezar por la prehistoria. ¿Qué evidencias tenemos sobre el ejercicio de la sexualidad en la prehistoria? Básicamente, lo que se sabe de la prehistoria es del año 1000 a.C. hacia acá. Atrás del año 1000 a.C. no tenemos evidencias para hablar de cómo se vivía la sexualidad, si se registraba en alguna forma. Son algunas pinturas de lo que se llaman las pinturas rupestres, y antes de las pinturas rupestres hay una figurita, es una figurita de piedra tallada que se llama la Venus de Willendorf, me trabé, la Venus de Willendorf. Esta figurita es el registro más antiguo que se tiene sobre cómo el ser humano ya se ocupaba de registrar en formas físicas la sexualidad. Es una figurita que muestra los senos, es una figura femenina, es una figura que la han definido los historiadores de antropología y quienes estudian la sexualidad a través de los años. La han definido como una figura inclusive erótica. Es una mujer con sobrepeso, con unos senos enormes. Puedes ver que tiene una vulva y se puede incluso distinguir perfectamente los labios mayores. Algo que llama mucho la atención de esta figurita es que no puedes ver su rostro. Y entonces las feministas nos preguntamos si desde entonces, para la cuestión de la sexualidad, desde la prehistoria, ya nos quitaban el rostro para vernos solo como objetos sexuales, o qué hizo que esta figura no tenga un rostro, no lo sabemos. En la cara lo que tiene es toda una cuerda completa, como de cuentas en formas de bolitas. No se sabe a ciencia cierta si esta figura es una especie de homenaje a la fertilidad o homenaje a la mujer vieja, porque sí parece que es una mujer grande de edad, y es muy voluptuosa. No sabemos tampoco si a lo mejor lo voluptuoso era lo bonito y lo atractivo en esa época, o por qué la figura es así. Lo que sí podemos decir es lo que está ahí concretamente, es que es una figura que muestra el ser mujer, o sea, el ser mujer en lo físico, la apariencia física de una mujer. ¿Qué más sabemos de la prehistoria? Bueno, sabemos de las pinturas rupestres. Y dentro de las pinturas rupestres, una de las más importantes es una de la época paleolítica, y estas están en un lugar que se llama las Cuevas de Abri Castanet. Cuevas de Abri Castanet. Ustedes tendrán que decir dónde están. ¿Qué hay en estas pinturas rupestres? Bueno, están registradas figuras que por las apariencias físicas se puede distinguir que es un hombre y que es una mujer. Y eso que encontramos ahí, que te dice que es un hombre y una mujer, está basado en los órganos genitales externos. Entonces podemos apreciar en el hombre penes, figuras que se ve que tienen un pene, que por cierto está exageradamente grande. Siempre han gustado en el arte, parece que muchas de estas figuras las que hicieron hombres, y siempre han presumido de que tenían penes muy muy grandes, aunque no fuera así. Y hay figuras que identificas aquí en esta misma cueva de Abri Castanet, que son mujeres porque tienen la presencia de senos. Entonces la figura que tiene mamas no tiene pene. Hay diferentes tamaños también de personas, de estaturas de personas. La otra pintura rupestre que nos da ya un registro de que les gustaba pintar, dibujar, registrar físicamente su sexualidad es un camarín, otra especie de cuevas también, en donde podemos ver vulvas, muchas vulvas dibujadas en una gran cantidad de vulvas, y esto está en un lugar que se llama Tito Bustillo.
estos camarines de Tito Bustillo. Ustedes. En estas vulvas, algunas tienen vello púbico, otras no. Las hay de diferentes tamaños y lo que se puede apreciar en ellas son los labios mayores también y una especie de división. El ritual de... ¿Cómo eran los rituales de la sexualidad en la época del Paleolítico, de lo que se tiene registro? Se dice, en base a lo que se ha encontrado como evidencias en las cuevas o en otras formas de esculturas, que el ritual sexual muchas veces, ese de primer acercamiento sexual, implicaba una especie de danza rítmica donde se bailaba y era para seducir y coquetear a la pareja de forma rítmica a través de percusiones, estar percutiendo. Cuando estaba el grupo, percutían sobre cráneos de algunos animales y estaban viendo a los compañeros o a los potenciales compañeros o compañeras sexuales, y los otros bailaban. Y en el baile iban correspondiendo a la danza rítmica, a hacer ese primer contacto de mirada, a dedicarle la danza a alguien de manera muy sutil, y de esta manera se establecía pues lo que ahora diríamos pues quiero contigo, ¿no? Durante el Paleolítico se inicia también una diferenciación entre la sexualidad humana y la sexualidad de los animales. Hasta este momento la sexualidad humana se había vivido también más al tipo de los chimpancés, de los monos, de quienes hemos evolucionado, y la relación coital ocurría montando a la hembra, o sea, el macho montaba a la hembra. Estamos hablando de la relación heterosexual, que ha sido la mayormente practicada. Y entonces con el paso del tiempo, cuando el ser humano va por todas estas etapas de su evolución, llega un momento en que sustituye este montar a la hembra por tener un coito de cara a cara. Y este coito de cara a cara modificó totalmente y para siempre la historia de la sexualidad. ¿Por qué? No se los voy a decir porque esa es una pregunta que la voy a dejar abierta para participación, pero el hecho de que ya no hubiera, miren, cuando el hombre monta a la mujer, no le ve la cara, hay una satisfacción sexual, pueden tener un orgasmo ambas personas, ambos participantes, pero no ven sus expresiones faciales. Cuando empiezan a tener un coito, ya más del tradicional ahora también de la posición del monje, que es el hombre encima de la mujer, y la variedad más moderna, la mujer encima del hombre, cualquiera de las que implique que se vean de rostro a rostro, esto cambia la historia de la sexualidad porque le va a agregar un elemento muy importante que no se tiene registro de que existiera antes, y ese elemento lo van a decir ustedes. Durante el Paleolítico les digo, lo importante es que ocurre lo que se llama el coito frente a frente, y esto cambia todo lo demás. Con la evolución de las sociedades cazadoras a las sociedades recolectoras, y después de las cazadoras recolectoras cambian a hacerse una sociedad sedentaria, porque cuando se es una sociedad cazadora recolectora, fundamentalmente son nómadas, y los pueblos se cambian y mueven constantemente de un lugar a otro. Cuando se termina la comida, cuando se termina el agua, cuando viene una estación del año más difícil, se mueven a lugares donde pueden encontrar los elementos que necesitan para su sobrevivencia. Pero cuando se vuelven sedentarios, esto ocurre por un aspecto histórico fundamental que hace que los seres humanos se vuelvan sedentarios, y esto es la agricultura. La agricultura hizo que los seres humanos ya no tuvieran la necesidad de andarse yendo de un lugar a otro. Ahora tenían algo para comer durante casi todo el año, porque sembraban, cosechaban, guardaban, y de lo que guardaban podían seguirse alimentando. El tener granos y el producir granos y alimentos en grandes cantidades les permitió también domesticar animales. Entonces, cuando no podían comer de la agricultura, comían de la leche de sus animales, o sus animales podían salir a pastear sin necesidad de que tuvieran que tener los seres humanos algo para alimentarlos. O sea que el animal también de alguna manera seguía siendo autosuficiente. El establecimiento de la agricultura el establecimiento de la agricultura vuelve a los pueblos sedentarios. Cuando los pueblos se hacen sedentarios, las personas tienen más tiempo libre, tienen más tiempo para convivir
en pareja y para convivir con los hijos y con la familia. Algo que la agricultura hace por la sexualidad humana es, le da más tiempo libre y por lo tanto, si tiene más tiempo libre, piensa más el sexo, practica más el sexo también. Y aparte de eso, tiene una propiedad privada. Al tener una propiedad privada con la agricultura, antes cuando eran cazadores recolectores, no existe la propiedad privada. Todo es de todos y todo se puede conseguir gratis para todos. Si trabajas, por supuesto. Si vas y te buscas el mamut, si vas y recolectas las hierbas, los camotes que vas a comer. Pero hay para todos. Con la agricultura ya no es para todos. Esta es la tierra que yo trabajé, este es mi grano, esta es mi cosecha, esto es mío. Y si esto es mío, es de quién más, de mi familia. Esto hace, el sedentarismo de la agricultura, hace que el hombre, fundamentalmente, el hombre sienta que la mujer también es su propiedad privada. Y al hacer de la mujer su propiedad privada, no es porque quiera solo a la mujer de propiedad privada, sino porque la mujer tiene hijos y porque a la hora de tener una propiedad privada quiere garantizar a quién le va a dejar esto que tiene de sus beneficios económicos. Entonces necesita tener herederos. Y esto cambia la historia de la sexualidad. Ya no es andar con todos y por todos y los hijos no son de nadie y son de todos a la vez. Aquí ya hay una propiedad de estos son mis hijos, a estos les heredo. Estos son mis hijos, estos me ayudan. No le voy a dejar de lo que yo hago a alguien que no sea mi consanguíneo directo. Y cambia, por supuesto, la forma de comunicarse sexualmente también con una pareja. Porque ya se tiene una pareja y entonces ya se cuida más de que esa pareja pueda garantizar que los hijos van a ser de este hombre y no de cualquier otro. Y ese es el origen también del matrimonio. El matrimonio es una creación de los hombres, no de las mujeres, y lo crearon en aquella época, en los primeros matrimonios que hubo, lo crearon para garantizar que los hijos de esa mujer eran consanguíneos de ese hombre, como que si se pudiera. Sabemos que puedes estar casado y tus hijos pueden ser de otro hombre y no del hombre con el que te casaste. Pero por mucho tiempo y por la cuestión religiosa se creyó que casándote, especialmente casándote religiosamente, era una manera de garantizar que tus hijos eran hijos de tu esposo y no de otro hombre. Y con eso garantizaban también a quién le pasaban la herencia. Quiero hablarles de esta nueva relación del cara a cara que se da también con tanta convivencia ya de forma sedentaria, pero sin resolverles a ustedes la pregunta. Así es que solamente les voy a terminar diciendo que en esta nueva relación de vernos cara a cara durante el acto sexual, pues empiezan a ver las expresiones faciales de las personas, empiezas a ver cómo se sienten, cómo se ven, si hay dolor, si hay placer, si hay alegría, si brillan los ojos. Todo esto viene a cambiar el antes y el después de un acto sexual en la pareja. Pasaré ahora a otra época que es muy importante y vamos así en esa evolución, que son el imperio de los egipcios. Los egipcios hicieron dos cosas, hay tres factores muy importantes en la sexualidad de los egipcios. Uno de ellos es que practicaban relaciones entre los familiares. La realeza solamente reconocía a los hijos con la realeza. Así es que los faraones se mezclaban sexualmente, o sea, tenían coitos con sus hermanas, con sus primas y solamente con los que eran consanguíneos. Si hubieran seguido por muchísimos años, habrían terminado extinguiéndose por la cuestión del incesto que practicaban. Y era totalmente aceptado. Fuera de ahí, también los faraones tenían sexo con otras mujeres, pero no reconocían a los hijos de otras mujeres como hijos suyos, solamente a los hijos que tenían con las mujeres que les unía algo consanguíneamente. Así es que las relaciones se daban sexualmente entre hermanos y los hermanos tenían hijos y esos hijos se copulaban, se fecundaban entre ellos y seguían teniendo hijos. ¿Por qué era esto? Porque creían que eran descendientes directos de los dioses. Entonces los dioses no van a andar ahí embarazando a plebeyos que no son descendientes de los dioses. Ellos como dioses solo embarazaban a otros descendientes de los dioses y por eso solo reconocían a esos hijos. Ese es un aspecto importante a considerar. O sea, quiero que recuerden que los egipcios practicaban el incesto en las altas jerarquías. Que a los egipcios les debemos, especialmente a Cleopatra, le debemos
la fama de una práctica que se llama la felación y de una actividad muy específica que se llamaban las felatrices. Las felatrices eran esta séquito de mujeres que trabajaban para Cleopatra en unas especies de burdeles o de lugares donde se practicaba el sexo por cobro y tenían fama en todos los territorios vecinos. Hasta Roma llegaba su fama también, Grecia, de que si ibas a Egipto podías buscar el servicio de las mujeres felatrices. ¿Qué eran las mujeres felatrices? Las mujeres felatrices viene de felación. Y felación es el acto de tener acto sexual, boca, pene. Y aquí quien lo realizaba eran las mujeres, pero la felación se da igual con los hombres. Lo que pasaba era que las mujeres cobraban por darle placer sexual a los hombres a través de hacerles sexo oral. Y se sabe que la gran felatriz de la historia fue y ha sido Cleopatra. Al parecer, sus capacidades para provocar placer sexual a través del sexo oral que proporcionaba a los hombres, que era boca-pene, la hizo tan famosa y tan popular que todo el mundo lo sabía y todo el mundo pagaba lo que fuera por tener una felación con Cleopatra, pero no era para cualquiera también. La tercera aportación muy importante de los egipcios al mundo fue en el área de los anticonceptivos. ¿Qué pasó con el área de los anticonceptivos? Bueno, usaban desde hierbas para hacerse lavados vaginales y lo que estaban buscando las mujeres era acidificar, no lo sabían en esa época, pero lo que hacían era que acidificaban el pH de la vagina y esto destruía los espermatozoides o disminuía su posibilidad de embarazo para las mujeres. Y uno de los métodos anticonceptivos muy populares de esa época, no van a imaginar qué es, pero era el excremento de los cocodrilos. Como saben, el río Nilo pasa por Egipto y fue importantísimo en la época del Imperio egipcio. Todo el mundo navegaba por el río Nilo. Y a orillas del río Nilo, todavía en la actualidad afortunadamente, hay muchos cocodrilos. Entonces el excremento de los cocodrilos es altamente ácido. Las mujeres iban a las orillas del Nilo, recolectaban el excremento del cocodrilo y se lo metían a la vagina inmediatamente después de que tenían una relación sexual. Algunas incluso se lo ponían antes de la relación sexual y ya se imaginarán pues que esto en algunas mujeres y en algunos hombres también provocaba infecciones. Seguramente muchos morían por infección, pero al parecer no era tan común porque se volvió un método muy utilizado y muy popular en los egipcios. Usaban también, hay otras hierbas que utilizaban para esto de la anticoncepción. Creo que hay una que se llama estoy tratando de recordar, la acacia. La acacia era un elemento natural con lo que se hacían también lavados. ¿Qué más es importante sobre los egipcios? Hay un papiro muy importante. Esas son las tres características, pero es el papiro de Turín. Y en el papiro de Turín hay una cantidad de ilustraciones, algunas de ellas hasta cómicas y exageradas, de egipcios y egipcias teniendo relaciones sexuales en diferentes posiciones y pareciendo que se la pasan muy bien. Y de nuevo, igual que en las pinturas rupestres o igual que en muchos de las evidencias que se tienen de los chinos y de los hindús, los penes son exageradamente largos, exagerados para variar. Dejen ver si recuerdo. Ya sé, se llamaba el otro anticonceptivo natural que utilizaban los egipcios, eran la goma arábica y la salvia de la acacia. Eso era salvia de la acacia y goma arábica. Eran dos preparados que se utilizaban para hacerse lavados vaginales y no embarazarse. ¿Qué sabemos de China en la historia? Bueno, estoy pensando si también la India, pero vamos a ver por ahora China. ¿Qué sabemos de la China en la historia? Sabemos que clasificaban, han oído de esto del yin y del yang, el bien y el mal, el blanco y el negro, los contrastes y el complemento, ¿no? Pues bueno, mujer y hombre eran yin y yang, la lubricación vaginal y el semen del hombre también representaban, uno era yin y otro era yang, y todo esto daba la armonía de la sexualidad.
Todas las secreciones y los fluidos del útero y de la vulva de la mujer constituían la esencia del yin, o sea que la mujer era yin, el hombre era yang. Entonces todos estos fluidos, todo lo que es la secreción y la humedad vaginal era el yin. Y esto le permitía al semen poder entrar y crear un condón. Entonces el yang estaba representado por el semen masculino. No puede ser de otro, pero por el semen, perdón. Pero el yin y el yang no tenían la misma importancia en la relación sexual. El yang era mucho más importante porque consideraban que necesitaban de esta lubricación femenina para facilitar el camino al yang, pero el yang era considerado, o sea, el líquido seminal era considerado un líquido de oro, era muy preciado. Como es un poco color, tiende más al amarillito, pensaban que tenía oro entre sus componentes y que como tenía oro no era algo que podías andar desperdiciando. Esto te lleva a qué conclusión. Si no podías andar desperdiciando el semen, ¿qué práctica puedes concluir o puedes llegar a la lógica de que no se realizaba entre los chinos porque era la peor tontería que podían hacer? ¿Se te ocurre? Bueno, espero que ya se les haya ocurrido. Ahí va la respuesta. La masturbación. Los chinos no se masturbaban, porque si se masturbaban iban a tirar el yang. Y si el yang tenía oro, ¿cómo podías andar tirando el oro? El oro era para depositarlo en la vagina, se mezclara con el yin y produjera nuevos o creara nuevos seres humanos. Así es que algo que sabemos de los chinos durante la época de sus primeros imperios es que no practicaban la masturbación porque era un desperdicio del yang. Las relaciones sexuales entre ellos eran cara a cara. El contacto sexual cumplía con un doble objetivo entre los chinos. Por una parte tenía la finalidad de la concepción, como fue también para todas las culturas anteriores a ellos, y por el otro tenía el papel universal de crear familias. Entonces decían, estamos fecundando y esto nos permite dar este orden y perpetuar la familia. Y acuérdense que también eran dinastías donde un solo rey tenía todas estas concubinas y las procreaba con todas y tenía muchos hijos y tenía el enorme palacio. Y si no, lo pueden ver en algunas películas como El último emperador, para que vean cuántas mujeres podía tener y cuántos hijos tenía cada uno de los emperadores. En segundo lugar, el acto sexual era la oportunidad de fortalecer la vitalidad masculina a través de la absorción de la esencia de la mujer, o sea, a través de la absorción del yin. Y esto beneficiaba activamente su naturaleza por el yin latente. Creían los chinos que el yin, que el yang de ellos necesitaba del yin para seguirse produciendo también. Entonces buscaban mucho, por eso también la relación sexual. Y era una manera de fortalecerse. Así como quedaban cansados de la práctica coital, estaban agotados, pero después volvían a tener ganas de tener un coito y creían que era porque se habían fortalecido con el yin de la mujer. Eso hizo que fueran altamente valoradas las mujeres en el aspecto sexual. El coito era considerado una parte del orden natural y la práctica del mismo debía ser sagrado entre el hombre y la mujer. Y como era sagrado, esto hacía que se llevara en la privacidad, algo que lo diferenciaba del sexo entre los egipcios. Entre los egipcios, por ejemplo, era totalmente aceptable y bien visto que los niños vieran a sus padres teniendo coito. En el caso de los chinos no, era una práctica de orden privado, todo el mundo tenía que salirse y solo la pareja lo podía hacer porque era un momento de comunicación también con sus dioses. Algunos cánones de belleza sobre los chinos, bueno, ahí sí perjudicaban altísimamente a la mujer. Los chinos en las dinastías, los emperadores, ponían establecimientos de cómo, o sea, tenían todo un canon, un reglamento y requisitos de cómo tenían que ser las mujeres para calificar a ser una concubina. Y dentro de esto, uno de los más espantosos y torturantes
prácticas para embellecer a la mujer fue la de hacerle el pie chiquitito. Entonces los padres, porque aquí sí, el emperador podía tener sexo con quien quisiera, a diferencia de los egipcios, en los chinos, el emperador podría, aunque era un descendiente también de los dioses, podría procrear con mujeres que no eran descendientes de los dioses, pero y podía tener muchas mujeres y reconocer a los hijos de todos, ir cambiando de concubinas cada vez que quisiera. Eso hacía que todas las mujeres del reino chino tuvieran acceso a vivir algún día en el palacio y a ser mujer concubina del, del emperador. Pero para esto los padres las tenían que preparar desde pequeñitas. Es decir, una de las primeras formas de prepararlas era atarle los piecitos para hacer que su piecito no creciera. Era como convertir su pie en un bonsai, un árbol bonsai, no dejarle tener el crecimiento normal. Entonces los ataban y los metían en unas cajitas circulares de madera para que el piecito fuera tomando una forma y solamente le iban dejando crecer poco a poquito hasta llegar a un límite. Y después de ese límite, ese zapato y ese atamiento del pie impedía que los pies de las niñas crecieran más. Así es que estas chinitas se quedaban con unos pies pequeñitos, pero con los dedos unos así encimados de otros para poder tener el pie chiquitito. O sea, todos los dedos estaban aplastados. ¿Por qué? Porque en los cánones de belleza que había establecido el emperador tenía las medidas. ¿Cuánto tenía que medir el pie de la mujer para poder ser concubina del rey? Tenía las medidas también, pero eso no lo podían modificar, de la medida de la altura no es de la altura, del espacio que existía en la apertura aquí de los ojos, del espacio entre una comisura labial y la otra, del espacio entre la base de la nariz y el labio superior, también cuánto espacio debía haber aquí entre el centro de la nariz y el inicio de los ojos y entre la base del cabello, el borde más exterior del cabello y los ojos y la ceja. Todo tenía medidas así de específica. Así que cuando algunos padres querían llevar a sus hijas para ver si podían ser concubinas, es porque ya las habían medido perfectamente y todas las que daban las medidas, que por supuesto eran unas bellezas, todas las que daban las medidas, había épocas del año en que se abría el palacio para que trajeran nuevas niñas. Y las llevaban como de 11, 12 años, las llevaban ahí, venía el emperador, todas cumplían los cánones, pero por supuesto no todas se quedaban, tampoco el hombre tenía fuerza para tantas, no todas se quedaban, pero las iba escogiendo, las iba viendo y decía tú sí, tú sí, tú sí, y ya escogía unas 15 y eran las nuevas concubinas, más todas las concubinas que ya tenían el palacio, pero con las cuales ya no tenía mucha relación sexual, ya no tenía coitos, excepto con algunas de las que estuviera muy enamorado, y las nuevas concubinas para el acto sexual eran las jovencitas. Y así, cada año los padres iban llevando a sus niñas y a sus niñas para ver si lograban el gran privilegio de volverse concubinas del emperador. Y de ahí podríamos contar muchas historias, después podemos pasar al Japón, pero eso se los voy a dejar. Aparte, sobre las geishas y la historia de las geishas y la importancia de las geishas en la vida sexual. Solo esto voy a hablarles para que vean de qué manera les resumo, es un ejemplo de qué manera les resumo la historia de la sexualidad en épocas que abarcaba mucho más que eso, pero esos son los aspectos importantes y trascendentes que nos pueden ayudar a explicarnos por qué estas culturas practican la sexualidad de forma diferente o en cierto modo en la actualidad, o por qué evolucionaron y cambiaron tanto, y qué aprendimos de ellos y qué nos han ido dejando, porque tanto China como Egipcio tuvieron relaciones con otras culturas y también se aprendieron de unas de las otras. China entró en un periodo de encierro muy grande con la construcción de la muralla china, y ahí sí se encerró y siguieron ellos con sus cambios, pero el mundo no sabía de ellos. Pero ahora sí sabemos mucho de lo que hacían. Y ahora ni se diga, los chinos son bastión en la modernidad. Pero habría que ver cómo se vive la sexualidad en la China actual. Y la sexualidad en el Japón, que por las semejanzas orientales que puede ser, que son semejanzas, no son iguales los chinos que los japoneses en la mayoría de los sentidos. Eso es algo de las tareas que les va a tocar hacer a ustedes por equipos. Entonces, por equipos, yo les voy a asignar quiénes serán los miembros. Ustedes van a hacer sus videos
y van a hablarnos de Japón, de Babilonia, de los aztecas, de los incas, de los mayas, del Renacimiento, de la Edad Media, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la época moderna, el cibersexo y todo esto que es el puritanismo y la época victoriana. Me estaba olvidando de esa parte. Y importantísimo, de la India y el Kama Sutra. Bueno, los dejo hasta ahí para que vayan teniendo algo con que entretenerse. Muchas gracias.